antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Qué bueno que podamos estar juntos una vez más. Bueno, para los que no me conocen o no estuvieron por ahí en la confe, mi nombre es Jonathan Mercado, vivo en San Miguel del Monte y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica en calle César Díaz, en Escobar. Estamos muy contentos de compartir este fin de semana con ustedes y bueno, muy contentos de poder terminar de esta forma, que es contándote la razón por la que nos reunimos, la razón por la que existen las iglesias, la razón por la que hay gente que decide dejar una vida de descontrol, una vida de vacío, una vida de vicios, una vida sin propósito. Queremos contarte en esta manera la razón del evento más increíble de la historia. ¿Sí? Un evento que justamente parte la historia al medio. Existe un antes y un después, desde que esa persona vino a este mundo. Y probablemente esta sea la noche donde exista un antes y un después en tu vida, si vos lo dejás a él hacer lo que quiere hacer. Mirá, quiero compartirte algo, ¿sí? Por ahí si me habilitan para poder compartir la pantalla. Quiero mostrarte algo y tratar de hacer este mensaje algo bien, bien práctico y didáctico, porque hay una situación que pasó hace muchos años, pero que es muy actual y quizás te identifiques justamente con ella. Pero antes, quiero que vos me ayudes con esto. Mirá, ¿qué pregunta te voy a hacer esta noche? ¿Quién es mejor de estos dos monstruos? Monstruos, dirían los pibes, ¿no? ¿Quién es el mejor? Sin lugar a dudas, estos dos se han disputado toda esta última década entre balones de oro, Champions League, campeonatos, partidos internacionales. Por un lado tenemos ahí a Cristiano Ronaldo, que es el único cristiano que tiene el nombre, pero que es un jugadorazo, es una bestia. Por otro lado tenemos ahí a Leo Messi, argentino, ¿no? Por ahí a alguno le pesa la bandera y enseguida dice, no, Messi, Messi. Pero vas a la historia de estos dos y sin lugar a dudas, estos últimos 10 años han sido los mejores jugadores de esta última década, ¿no? Ahora, esta pregunta va a dividir las aguas, ¿sí? Se va a producir una grieta futbolística. Hay algunos que los eligen por la camiseta que llevan, otros los eligen por el país al que representan, otros los eligen por la cantidad de cosas que ganaron, ¿no? Por ahí algunos, viste, hacen la comparación de Messi con Maradona, entonces lo descartás a Maradona y te vas con Ronaldo. Pero hay algo interesante y la razón por la que te hago esta pregunta. Mirá, tu opinión de ellos determina tu relación para con ellos. A ver, si vos estás convencido o crees que Messi es el mejor jugador de este último tiempo, algunos dicen de la historia, probablemente te compres la camiseta del Barça, ¿no? Ahora no sabemos cuál va a usar. Pero bueno, ¿no? Hay muchos que tienen la 10 del Barça con el nombre Messi. Hay gente que inclusive le ha puesto Leo a su hijo, o Lionel, ¿no? A causa del fanatismo que tienen por él como jugador. Si vos te gusta Ronaldo, probablemente te compres la del Madrid o de la Juventus, ¿no? Probablemente te cortes el pelito como él y cuando juegues con los gordos ahí al fútbol 5, ¿no? Te hagas la paradita de él antes de patear el tiro libre o festejes el gol, como hacía Ronaldo, ¿no? Porque tu opinión de las personas determinan tu relación para con las personas. Determinan si hay cosas que imitás o si no querés saber nada con ellos. Acordate de esto, tu opinión, ¿sí? Tu punto de vista determina tu relación. Ahora, quiero que veamos una historia, como te dije, está en Lucas capítulo 9, vamos a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 9 nos cuenta la historia que un día Jesús deja un poquito las tareas habituales, ¿sí? Y junta a sus discípulos. Y quiero leerte lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, porque si algo caracteriza a nuestras iglesias, no es que vamos a apelar a tu emoción, al sentimiento, a nuestras experiencias, sino a lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Fíjate lo que dice la Biblia. Un día, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. ¿Sí? Se alejó para tener un tiempo de comunión con su Padre, para orar con Él, para hablar con Dios, para bajar un cambio, diríamos, ¿no? Para estar más tranquilo y poder
hablar con Dios. Solo estaban con él sus discípulos. ¿Sí? ¿Te acordás? Eran 12. Él era el técnico y tenía el equipo. Y les hace esta pregunta increíble. Les dice, ¿quién dice la gente que soy? Jesús ora, está con los discípulos, probablemente están comiendo algo, están pasando el rato, y de repente Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy? Y es interesante porque los discípulos contestan esta pregunta y dicen, bueno, algunos te creen que sos alguno de los profetas, algunos creen que sos Juan el Bautista, que resucitó, que volvió a la vida, lo habían matado a Juan. Y la opinión se divide en 2 o 3 cuestiones o 2 o 3 opiniones, pero había muchas más. Y sabes que es interesante porque aún hoy resuena esta pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Te acordás del disparador? Tu opinión determina tu relación. ¿Qué opinión tenés de Jesús? La gente tenía su opinión de Jesús y eso determinaba la relación que tenían para con él. Mirá, en esa época algunos veían a Jesús como un maestro. De hecho, Judas, el discípulo que lo traiciona, que lo vende por 30 piezas de plata, cuando lo saluda le dice maestro. Sin lugar a dudas, Jesús dejó marcas en la historia de la humanidad por sus enseñanzas. ¿Sí? Hay frases que quizás vos usás o que escuchás en un montón de lados que no tenés ni idea de dónde son, pero son palabras que Jesús mismo dijo. Mejor es dar que recibir. ¿Sí? Si te pegan una cachetada en una mejilla, poné la otra. Y así hay un montón de cosas que Jesús dijo que vos o quizás escuchaste sin saber de dónde son. Pero más allá de eso, la gente se acercaba a Jesús porque Jesús tenía un mensaje atractivo, atrayente, porque hablaba de una forma entendible y ellos no se sentían tan distantes o lejanos de ese mensaje. Algunos decían, Él es un maestro, Él es un sabio. Y quizás esa es tu opinión de Jesús en esta noche. Quizás te identificás con Él por su estilo de vida altruista, por su estilo de vida de negación. No lo ves a Jesús, o la historia no nos dice que Jesús era alguien que invertía en Él o que pensaba en Él. Estás siempre pensando en el otro. Estás siempre viendo la forma de ayudar al otro. Y a vos te encanta eso, y a usted quizás le gusta. Y decís, me identifico con Jesús. Me encanta la actitud de Jesús. Qué bueno sería que en este tiempo haya más personas como Él, que se dediquen a compartir lo que saben por el simple hecho de querer que el otro sepa y le vaya mejor, y no por querer obtener algo de las personas. ¿Cuál es tu opinión en esta noche de Jesús? ¿Que pensás que es un maestro? Eso es correcto. Sin lugar a dudas, Jesús marcó la historia, pero Jesús no vino simplemente a darnos una nueva filosofía. Dice la Escritura que se acercaban personas muy preparadas, personas con títulos, a escuchar lo que Jesús tenía para decir. Pero Jesús vino solamente para eso. Jesús vino para enseñarnos nada más. ¿Sabés que otras personas tenían otro concepto, otra opinión de Jesús? Algunos pensaban que Él era solamente una especie de médico. Algunos se acercaban a Él porque tenían una necesidad física. Ahí lo podés ver sanando a un ciego, pero la Biblia nos cuenta que hubo paralíticos, que hubo personas que tenían problemas o dificultades para moverse, aún que Jesús levantó a muertos, hizo hablar a mudos, hizo ver a ciegos, hizo escuchar a sordos, cosas increíbles hacía Jesús, eso es real, Él tiene poder para sanar, pero ¿vino solamente a eso? Quizás esta es tu opinión de Jesús. Y solo te acordás de Él cuando lo necesitas. Solo te acordás de Él cuando te sentís mal. Mi abuela este año, en este tiempo de pandemia, falleció, 94 años, la abuela Juana. Fue quien guió a la familia a la fe que tenemos. Y la abuela hubo un tiempo que cuando le dolía la cabeza o se sentía mal, ponía la Biblia abajo de la almohada y se acostaba. ¿No? Ella tenía una fe genuina. Pero nos reíamos a veces porque era como medio místico eso, ¿viste? Pero ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes, cuando te sentís mal, cuando te enfermás, decís, ay Dios, te aferrás a un crucifijo, te pones la Biblia en el pecho, o quizás vas hasta la iglesia o algún templo buscando que Dios sane tu dolor? ¿Jesús puede hacerlo? Por supuesto que lo puede hacer.
Lo hizo y lo puede hacer. Fue una de las características que Jesús, o que distinguió a Jesús. Dice la Biblia que si hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros en el mundo. Eso lo podés encontrar terminando el Evangelio de Juan. Increíble, increíble. Si vos y yo nos quedamos sorprendidos al escuchar y ver lo que hizo, imagínate aquellas cosas que no se cuenta en la Biblia que hizo. Pero ¿vino solamente a eso Jesús? ¿Vino solamente a sanar enfermos? ¿A hacer caminar a paralíticos? ¿Vino solo a eso Jesús? Quizás estuviste en alguna campaña de sanidad y te frustraste porque no encontraste el milagro que esperabas. El milagro más grande no es el de sanar. Es algo que te voy a contar ahora más adelante. Pero ¿cuál es tu opinión de Jesús? ¿Qué pensás de él? ¿Es para vos simplemente un maestro? ¿Es para vos una especie de médico que solo vas cuando te duele algo? ¿Sabés que hay otro concepto que las personas tenían y que quizás vos podés tener en esta noche? Mirá, Jesús es una especie de mercado. Ahora voy a decir, ¿qué está hablando este muchacho? ¿Cuándo vas al mercado? ¿Cuándo necesitas algo? Nadie va a pasear al súper, al chino, al almacén. ¿No? Cuando tenés un tiempito libre, te vas a la costa del río, te vas a algún lado lindo, pero solo vas a esos lugares cuando necesitas algo. Esa imagen es increíble, es un retrato de la alimentación de los 5.000. Miles y miles de personas queriendo escuchar a Jesús. Pero ¿sabés qué? Había miles y miles en esa multitud que solo estaban por lo que Jesús les podía dar, que solo se acordaban de él en una necesidad. Y lo veían a Jesús como una especie de salvavidas, ¿viste? Cuando lo necesito. Como una especie de matafuego en caso de emergencia, romper el vidrio. Ahí está. Ahí me conecté al celu porque se cortó la luz. Pero si estás escuchando ahí, ¿sabés qué me sorprende? En esta noche vos está en juego mucho. Y yo estoy convencido que estos cortes acá y un montón de situaciones son para distraerte. Son para distraerme a mí. Son para que no escuches la razón por la que estamos acá. Porque vos estás a una decisión de cambiar tu vida radicalmente, y déjame decirte un poquito más, de cambiar tu eternidad. Te dije, había personas en la época de Jesús, y las hay hoy también, que solo lo ven a él como un maestro, un referente filosófico. Otros se acuerdan de Jesús solo en medio de una dolencia o una necesidad, o en medio de un velorio, o cuando pierden un ser querido. Quizás te estás acordando de Jesús en este tiempo, ¿no? De pandemia, y decir, Dios, ¿hasta cuándo? Que no me toque el coronavirus, que no me toque a mí, que no le toque a mi familia. Y está bien que hagas eso. Está bien que clames a Dios porque Él te puede proteger. Pero hay algo peor que el coronavirus. Están todos debatiéndose quién tiene la cura para el coronavirus. La pandemia de la que te quiero hablar, el virus del que te quiero hablar no tiene cura. Y por esa razón es que Jesús vino a este mundo. Mirá, en Lucas capítulo 9, versículo 20, el versículo que sigue al que estaba leyendo, Jesús hace otra pregunta. ¿Te acordás la primera? ¿Quién dice la gente que soy? Pero Jesús pregunta lo siguiente. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y esa pregunta te hace Jesús en esta noche. ¿Vos quién decís que soy para vos? ¿Te acordás? Tu opinión determina tu relación. Yo no quiero saber nada. Quizás, como decía recién Alberto, tu opinión es de que Jesús es un religioso, es un mentiroso, es alguien que lo único que vino a hacer era armar una turba, una revolución. Tu opinión determina tu relación. Pedro, el discípulo del que se nos cuenta que negó a Jesús, pero fue aquel que era siempre intrépido y siempre tomaba la iniciativa, él le dijo, escuchá, tú eres el Mesías enviado por Dios. Esta palabra Mesías quiere decir justamente el enviado. Los judíos, que era el contexto donde Jesús estuvo, esperaban a un rey que venga a liberarlos del poder del imperio romano. Esperaban un rey en un caballo blanco, sin embargo Jesús entra en un burrito, sin ejército, rodeado de un par de pescadores, de gente que no la quería mucho por su historia de vida. Y dicen, ¿este es el rey de los judíos? Pedro le dice, vos sos el que Dios envió. Ahora, Dios lo envió. ¿Para qué envió Dios a Jesús? Mirá, quiero que vayamos y que sigamos en la Escritura. Lucas leía al principio Juan capítulo 3 y leía algunos versículos. Quiero que vayas al versículo, o que veamos el versículo 17. Prestá atención. Porque Pedro dijo,
Vos sos el que Dios envió. ¿Para qué lo envió Dios a Jesús? Dice la palabra de Dios que Dios no envió a su Hijo, a Jesús, al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y si lees el versículo anterior, dice la palabra de Dios lo siguiente. Esta imagen tremenda. Esta imagen es la que quizás ves en Pascua o que alguno pasa quizás en alguna otra ocasión. Quizás cuando vas a la iglesia de la que profesás ser fiel, ves imágenes similares. Pero sabés que eso fue real. En esa cruz Jesús murió pagando un precio. La Biblia dice que el precio que Jesús pagó era el precio del pecado. El precio por el pecado es la muerte. Y la Biblia enseña que todos somos pecadores. No importa la religión que profeses, no importa la vida que vos pretendas o quieras llevar, todos somos religiosos. Todos somos, pecadores. Y quizás creemos que la solución está en la religión. No, yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy judío, yo me considero una persona que ama a Dios. La religión es el invento del hombre por llegar a Dios. No, lo que pasa es que yo pienso, yo creo. Mira, lo que vos pienses y lo que vos creas no te va a llevar más lejos que a esta vida. Y tristemente te aleje completamente de Dios. Porque no se trata de lo que vos pensás ni lo que vos crees, sino lo que Dios dice. No, pero yo soy una buena persona y no dudo que sea así. No dudo que sea así. Pero si tus obras son suficientemente buenas, ¿por qué murió Jesús en una cruz? Si tus obras son suficientemente buenas, ¿por qué hay un hombre clavado en una cruz derramando su sangre y muriendo por una causa que muchos todavía no entienden y que en esta noche vos podés terminar de entender? Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia, que Dios amó tanto al mundo, a vos, a mí y a cada ser humano que pisó, que pisa y que va a pisar esta tierra, que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos perdidos por causa de nuestros pecados. Y si vos te morís en esta noche o en el tiempo de vida que Dios te deje luego de ese tiempo, sin reconciliarte con Jesús por causa de tu pecado, dice la palabra de Dios que estás eternamente condenado. Pero ¿te acordás el versículo que leímos antes? Dios no envió a su Hijo para condenarte. Dios envió para salvarte. Pero vos tenés que tomar una decisión. ¿Te acordás lo que dijimos al principio? Tu opinión determina tu relación. Jesús vino a este mundo no para poner o inaugurar una nueva religión. Él vino para restablecer la relación con Dios que se había cortado por causa de nuestro pecado. Y que vos y yo, que nuestras obras, nuestra religión, nuestra filosofía, todos nuestros intentos no son suficientes, dice la Biblia. Que tus buenas obras, que mis buenas obras son como trapos de inmundicia para Dios. No alcanza. No alcanza. No es suficiente. No es suficiente. No quitan la mancha de nuestro pecado. Por eso Jesús muere, habiendo vivido una vida santa, sin pecado, derramando toda su sangre. Y es la sangre de Jesús la que te puede limpiar de tus pecados. Es la sangre de Jesús la que puede perdonar tu pasado. Es la sangre de Jesús la que te puede dar la esperanza de una vida nueva, de hacer un borrón y cuenta nueva. Te dije al principio, la historia está partida a la mitad por el nacimiento de Jesús, por la vida de Jesús. La historia se mide por antes de Cristo y después de Cristo. Y ¿sabes? Esta noche, este 30 de agosto, puede ser ese día donde haya un antes y un después en tu vida. No porque te haces evangélico, no porque decidís que después de la pandemia vas a ir a la iglesia, sino porque hoy decidís que Cristo sea tu Salvador. Porque hoy reconoces que tu pecado te alejó completamente de Él y no hay nada que puedas hacer con Él. Pero esta es la noche, dice la Biblia, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Te vuelvo a repetir lo que te dije varias veces. Jesús no murió en la cruz y resucitó para que vayas a la iglesia. Jesús murió y resucitó para darte la posibilidad de ir al cielo. Hizo todo lo que Él podía hacer, pero ahora te toca a vos. Ahora te toca elegir a vos. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Y vos? ¿Quién es Jesús para vos? Preguntate en esta noche, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es simplemente un maestro? ¿Es simplemente un médico? ¿Es simplemente una especie de mercado que yo cuando necesito algo? ¿O vos reconocés que Él es el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador?
¿Sabes que hace un tiempo leí una poesía que me encantó? Que decía, si yo hubiese sido el único pecador en este mundo, Jesús hubiese venido igual a morir por mí. Si vos hubiese sido el único que necesitaba de la gracia, del perdón, de la sangre de Jesús, Él hubiese muerto igual. Pero quiero decirte que no sos el único. Todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitamos de Jesús. Algunos ya hace un tiempo nos encontramos con Él porque Él nos vino a buscar. Y esta noche puede ser la noche donde se encuentre con vos. Depende exclusivamente de vos. Quiero que ahí donde estés, ahí donde estás, puedas cerrar tus ojos, agachar tu cabeza y le puedas decir a Dios una oración. Quiero que entiendas algo, estas no son palabras mágicas. No es una especie de abracadabra o de ábrete sésamo que te va a abrir el cielo. Vos tenés que abrir el corazón. Decíselo como te salga, pero reconocete pecador. Decile, soy un pecador. Entiendo que mi problema no es el vicio que me esclaviza. Entiendo que mi problema no es mi adicción, es mi pecado que me lleva a eso. Y estoy cansado. Ya no puedo más. Soy un pecador. Necesito tu perdón. Decíselo ahí en tu casa. Necesito, Jesús, que perdones mi pecado. Necesito que me limpies con la sangre que derramaste. Te pido en esta noche que seas mi Salvador. Te pido que limpies mi alma y me aceptes como tu hijo. ¿Sabes qué? Yo no puedo verte. Pero si en esta noche vos le pediste perdón a Jesús, me encantaría que después se lo pueda decir a la persona que te invitó a esta reunión. Que pueda decir, ¿sabes qué? Me interesa saber más. Quiero saber más. Me interesa saber de Jesús, no de religión, no de la Biblia. Quiero saber de Jesús. Bueno, déjame decirte que es el centro de la Biblia y la razón por la que tenemos la Biblia, la persona de Jesús. Pero no dejé pasar esta oportunidad. Cuento una historia que había un niño que escuchó este mensaje. Y cuando lo desafiaron como yo te desafié esta noche, dijo, no, soy muy chico todavía para eso. Cuando sea grande lo voy a hacer. El niño siguió creciendo y se convirtió en un adolescente como muchos de ustedes, como quizás vos que estás ahí. Y le hablaron nuevamente de este mensaje. Y le hicieron el desafío, ¿querés pedirle a Jesús que sea tu Salvador? Y él dijo, ¿sabés qué? Me gusta lo que estás diciendo, pero tengo mucho por vivir todavía. Ya más adelante le voy a pedir perdón a Jesús. Este adolescente se convirtió en un joven, ya con recursos, estudiando, teniendo un mango porque trabajaba. Y nuevamente escuchó este mensaje. Y él agarró y dijo, pero tengo plata, tengo un título, tengo una carrera. No necesito a Jesús ahora. Pero si yo voy a necesitar, se lo voy a pedir. Se convirtió en un hombre ya grande, con familia. Y una vez más escuchó este mensaje. Y él dijo, déjame que quiero disfrutar de lo mío. Trabajé toda la vida. Quizás más adelante. Y de repente alguien golpeó a su vida. La muerte. Y ya era demasiado tarde. No te digo esto para meterte miedo. Te quiero decir esto para que seas consciente de que vos, y yo tampoco, tengo una garantía de cuánto tiempo voy a vivir. Pero si Dios me dice, Johnny, hoy se acaba tu vida, yo tengo la seguridad. No porque soy evangélico, no porque soy pastor. Porque un día le pedí a Jesús que perdone mis pecados. Y creo firmemente lo que dice la Biblia. Que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijo de Dios. Soy hijo de Dios porque Dios perdonó mis pecados. Soy hijo de Dios porque me arrepentí de mis pecados. Soy hijo de Dios porque le pedí que sea mi Salvador. Por eso no dejes pasar esta oportunidad. Pero también déjame hablarte a vos, que hoy estás lejos de Dios. Que decidiste por cuenta propia, como el hijo pródigo, probar las cosas de este mundo. Y habiendo conocido y reconocido a Jesús como Salvador, te fuiste detrás de las luces de este mundo. Y hoy estás lejos de Él. Anoche terminamos haciendo el desafío del hijo pródigo. Volví a casa.
Te sacudió toda la pandemia, ¿no? Te sacó todas las cosas de las que te aferraste. Un cimbronazo en tu vida. Tus seguridades se movieron como si hubiese habido un terremoto. ¿Y qué estás esperando? ¿Sabes qué? No es loco pensar que Dios paró el mundo para que vos pienses una vez más en Él. Lo más grande que hizo Dios fue enviar a Jesús a una cruz. Pero hoy detiene el mundo para que pienses una vez más en Él. No dejes pasar la oportunidad. Ya te llenaste de la basura de este mundo y no te llenó. Volvé a casa. El Señor te espera con los brazos abiertos. Sabes que nada te va a quitar tu salvación si sos un hijo de Dios. Pero vos perdiste la alegría, el gozo. No podés dormir tranquilo. No te llena nada. No sigas así. Hace unos días me reencontré con un amigo que había estudiado en el seminario conmigo. Y me escribe un privado y me dice, hace 10 años me alejé del Señor. Tengo todo lo que siempre quise. Y estoy vacío. Quiero volver. Bueno, volvé. Hoy es el día para que vuelvas. Quiero terminar con una oración por ustedes. Querido Señor, gracias por este tiempo con mis hermanos. Gracias por la iglesia ahí en Cipolletti. Gracias por cada persona que se pudo conectar. Vos tenés un mensaje para cada uno. Vos algo no querés decir. Señor, que en esta noche haya personas que entiendan esta verdad. Que tu Santo Espíritu toque cada corazón, Señor. Al que no te conoce, que hoy pueda ser tu hijo y convertirte en su Salvador. En aquel que se alejó de casa, que pueda recordar que vos nunca ponés llave, que la puerta de casa siempre está abierta para cuando decidamos volver. Y ahí estás, esperándonos con los brazos abiertos. No para recriminar nada, para abrazarnos, para amarnos. Gracias porque nunca dejamos de ser tus hijos, aun cuando quizás nuestros actos no te reconocen como padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Señor, bendecí cada persona, bendecí cada hogar representado. Que hoy pueda ser un día donde, como la historia misma muestra, haya un antes y un después. Gracias porque nadie que se encontró con Jesús fue el mismo. Algunos se endurecieron más, pero otros se derritieron frente al amor de Dios. Que sea ese el caso en esta noche. Que hoy haya personas que puedan pedirte perdón y convertirte en tus hijos, Señor. Bendecí este tiempo, bendecí tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.